Verán, dijo el señor Mathieu Dandolin, a mí las becadas me recuerdan una siniestra anécdota de la guerra. Ya conocen ustedes mi finca del barrio de Corneille. Vivía allá en el momento de la llegada de los prusianos. Tenía entonces de vecina a una especie de loca, cuya razón se había extraviado bajo los golpes de la desgracia. Antaño, a la edad de 25 años, perdió en un solo mes a su padre, a su marido y a un hijo recién nacido. Cuando la muerte entra una vez en una casa, regresa ella casi de inmediato, como si conociese la puerta. La pobre joven, fulminada por la pena, cayó en cama, deliró durante 6 semanas. Después, una especie de tranquila lasitud sucedió a la crisis violenta y permaneció sin moverse, comiendo apenas, revolviendo solamente los ojos. Cada vez que intentaban levantarla, gritaba como si la matasen. La dejaron pues acostada y tan solo la sacaban de entre las sábanas para los cuidados de su aseo y para darle vuelta a los colchones. Una anciana criada permanecía junto a ella, obligándola a beber de vez en cuando o a masticar un poco de carne fiambre. ¿Qué ocurría en aquella alma desesperada? Jamás se supo, pues no volvió a hablar. Pensaba en sus muertos, desvariaba tristemente, sin un recuerdo concreto, o bien su pensamiento aniquilado permanecía inmóvil, como un agua estancada. Durante 15 años se quedó así, cerrada e inerte. Llegó la guerra y, en los primeros días de diciembre, los prusianos entraron en Corneille. Lo recuerdo como si fuera ayer. Caía una helada de esas que resquebrajan las piedras. Yo mismo estaba tumbado en un sillón, inmovilizado por la gota, cuando oí el golpeteo pesado y acompasado de sus pasos. Desde mi ventana los vi pasar. Era un desfile interminable, todos iguales, con esos movimientos de muñecos que les son peculiares. Después los jefes distribuyeron a los hombres entre los habitantes. Me tocaron 17. Mi vecina, la loca, tenía 12, entre ellos un comandante, un verdadero soldadote, violento y tosco. Durante los primeros días todo transcurrió normalmente. Al oficial de al lado le habían dicho que la señora estaba enferma y no se preocupó para nada. Pero pronto aquella mujer, a la que nunca veía, empezó a irritarlo. Se informó sobre su enfermedad. Le respondieron que la anfitriona guardaba cama desde hacía 15 años a consecuencia de una pena muy honda. No lo creyó, sin duda, e imaginó que la pobre loca no se levantaba por orgullo, para no ver a los prusianos y no hablarles, para no rozarse con ellos. Exigió que lo recibiera. Lo llevaron a su habitación. Le pidió con un tono brusco: «Sírvase usted, señora, levantarse y bajar, para que la veamos». Ella volvió hacia él sus ojos extraviados, sus ojos vacíos, y no respondió. Él prosiguió: «No toleraré más insolencias. Si usted no se levanta por las buenas, me las arreglaré para que se pasee sola». Ella no hizo el menor gesto, siempre inmóvil, como si no lo hubiera visto. Él rabiaba, y tomando aquel silencio tranquilo por un signo de su propio desprecio, agregó: «Si no baja mañana», y después salió. Al día siguiente, la anciana criada, aterrada, quiso vestirla, pero la loca empezó a chillar debatiéndose. El oficial subió enseguida, y la sirvienta, arrojándose a sus pies, gritó: «No quiere, señor, no quiere, perdónela, es muy desdichada». El soldado se quedó turbado, sin atreverse, a pesar de su cólera, a hacer que sus hombres la sacaran de la cama. Pero de pronto se echó a reír y dio unas órdenes en alemán. Pronto se vio partir un destacamento que sostenía un colchón, como quien lleva a un herido. En aquella cama, que nadie había deshecho, la loca, siempre silenciosa, permanecía tranquila, indiferente a los acontecimientos, con tal de que la dejaran acostada. Detrás, un hombre llevaba un paquete de ropas femeninas. Y el oficial pronunció, frotándose las manos: «La veremos si puede o no vestirse sola y dar un paseíto». Luego se vio el cortejo alejarse en dirección al bosque de Mauville. 2 horas después los soldados regresaron solos.
Nadie volvió jamás a ver a la loca. ¿Qué habían hecho con ella? ¿A dónde la habían llevado? Nunca se supo. La nieve caía día y noche, sepultando la llanura y los bosques bajo un sudario de espuma helada. Los lobos venían a aullar hasta nuestras puertas. La idea de aquella mujer perdida me obsesionaba, e hice diversas gestiones con la autoridad prusiana con el fin de conseguir información. A punto estuve de ser fusilado. Volvió la primavera. El ejército de ocupación se alejó. La casa de mi vecina seguía cerrada. Una tupida hierba crecía en las avenidas. La anciana criada había muerto durante el invierno. Nadie se ocupaba ya de aquella aventura. Solo yo pensaba en ella, sin cesar. ¿Qué habían hecho de aquella mujer? ¿Se habría escapado a través de los bosques? ¿La habrían recogido en alguna parte y metido en un hospital al no poder obtener de ella alguna información? Nada venía a aliviar mis dudas, pero poco a poco el tiempo apaciguó la inquietud de mi corazón. Ahora bien, en el otoño siguiente, las becadas pasaron en tropel y, como mi gota me daba una pequeña tregua, me arrastré hasta el bosque. Ya había matado 4 o 5 aves de largo pico cuando derribé una que desapareció en un hoyo lleno de ramas. Me vi obligado a bajar en él para recoger el animal. Lo encontré caído junto a una calavera y bruscamente el recuerdo de la loca embistió contra mi pecho como un puñetazo. Otros muchos habían expirado acaso por aquellos bosques durante aquel año siniestro, pero no sé por qué estaba seguro, se lo digo, de que había encontrado la cabeza de la infeliz maniática. Y de repente comprendí, lo adiviné todo. La habían abandonado sobre el colchón en el bosque frío y desierto, y fiel a su idea fija, ella se había dejado morir bajo el espeso y leve plumón de la nieve, sin mover un brazo o una pierna. Después los lobos la habían devorado, y los pájaros habían hecho su nido con la lana de su lecho desgarrado. He conservado esa triste osamenta y hago votos para que nuestros hijos no vean jamás una guerra.